El tema de hoy se titula Dios quiere una iglesia que ore. Les invito a que busquemos desde ya Colosenses capítulo 4 para luego en su momento leer el versículo 2. Repito, Colosenses 4 versículo 2. Mientras tanto, recuerdo una entrevista que hace tiempo atrás había escuchado, volví a escucharla, de el ex satanista John Ramírez, que ahora le sirve al Señor, y que dijo esto, que a mí me dejó pasmado, pero también me alentó a seguir orando. Él dijo que en sus momentos de satánico, de terrible hombre que quería hacer el mal, las oraciones de los cristianos le impedían hacer muchos males. Muchas cosas no pudo hacer en lugares donde se oraba, en iglesias que él quería maldecir y había oración. Por el contrario, donde no se oraba, él tenía un terreno fértil y hacía de las suyas, y los demonios hacían de las suyas a través de su obra. Ahora, porque lo dijo John Ramírez, por eso yo lo tengo que creer. Por encima de eso, por lo que dice Dios. Y creo que John Ramírez no faltaba a la verdad, porque lo que el enemigo odia es precisamente lo que Dios ama. Y lo que Dios dice que debemos hacer, Él no quiere que lo pongamos en práctica. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay dos instrucciones fundamentales, sí, perseveren en la oración. Yo quiero que ustedes, iglesia, porque recuerden que esto se le escribió a la iglesia, a los colosenses. ¿Y qué se les dijo a ellos? Perseveren en la oración. Y si esta instrucción viene de Dios, quiere decir que efectivamente Dios quiere una iglesia que ore. Y haciendo claro, velando en ella, vigilando, estando presentes, estando anuentes, conscientes de que esto es necesario, con acción de gracias, porque también dentro de eso, con una gratitud, porque el Señor quiere que oremos, porque Él quiere escucharnos y quiere hacer efectiva la oración. Por supuesto que Él por eso nos pide que oremos correctamente. No solamente orar siempre, sino correctamente. En Santiago 1:6 nos dice, por ejemplo, que es necesario para orar de manera que al Señor le agrade y que esta acción de gracias sea evidente. ¿Por qué estoy agradecido con el Señor? Primero porque me oye. No estoy agradecido porque Él va a hacer y porque yo digo Él va a hacer, sino porque me está escuchando. Yo creo que Él me está escuchando y en Santiago 1:6 esto es un requisito porque dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. O sea, no duden primero que el Señor nos escucha. No dudemos que el Señor tiene el poder para hacer. No seamos como que a veces sí, a veces no. Nuestras oraciones muchas veces están movidas en su fe por los resultados. Y eso no debe ser. Porque el que ora con fe cuando ha visto resultados y pierde la fe cuando no ve los resultados es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento de las dificultades y es echada de una parte a otra. Así que no podemos vivir por circunstancias. Esto es requisito. Oramos con acción de gracias porque el Señor nos oye, porque el Señor responde a las gratas y buenas oraciones y porque, sobre todo, nuestra fe no depende de resultados, sino de la dicha, del gozo que el Señor nos oye. En 1 de Pedro 4:7 se nos habla también sobre todo de algo que debe ser indispensable. Y esto para que seamos insistentes en la oración, porque tal vez nosotros decimos, pero yo oré la vez pasada. Hace un mes yo oré y no pasó nada. Sí, después de ese mes, no, ya no oré, sí, ya yo oré. No, dice 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Estar despiertos en la oración, constantes en la oración. Y sobre todo, esa sobriedad, esa sabiduría en la oración, ¿qué lo da? La misma oración. Para orar con sobriedad, con coherencia, con inteligencia, el principio de la oración debe ser, Señor, ya que voy a hablar contigo, dame sabiduría, instrúyeme para orar apropiadamente. Y dando gracias que por medio de Jesús tenemos acceso precisamente a eso, al trono de la gracia para acercarnos confiadamente a Dios. Y eso lo podemos ver claramente en Juan 14, versículo 13. Juan 14:13 lo dice muy específicamente. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios es tan Dios y tan Padre que delega en el Hijo con toda autoridad. Pero el Hijo es tan Hijo y es tan Dios que Él hace. Porque aquí Jesús fue claro. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Obviamente esto también sirve para derrumbar esas doctrinas falsas que dicen que Jesús no es Dios.
Él no dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. No, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, Jesús hace porque Él es Dios. Ahora, es bueno también recordar que hay cosas que van contra la oración, cosas que hay en nuestra mente. Primero, la falta de fe, obviamente. ¿Para qué voy a orar? Mejor hago. ¿Saben cuál es un enemigo de la iglesia? El activismo. Tanto trabajamos que no nos da tiempo de oración. Muchas veces la impaciencia. Y otras veces también no oramos porque hay pecados que no queremos confesar ni dejar. Hay pecados que no queremos abandonar, no queremos dejarlos, no queremos reconocerlos y por eso mejor yo no oro. Yo mejor no hablo con ese Señor con el que tengo más bien vergüenza. O sea, con nuestro Dios. Y Dios quiere que seamos una iglesia que oremos para hacer cosas. Miren, por la oración, ¿qué cosas pasan? Dios causó sequía y lluvia en tiempos de Elías por la oración. Dios consoló y levantó a Jesús en el Getsemaní porque él estaba orando. Dios abrió las puertas que encerraban a Pablo y a Silas porque ellos alababan, ellos adoraban. Dios liberó a Pedro de una cárcel injusta porque la iglesia alababa, bendecía, oraba incesantemente, oraba por Pedro. Y Pedro se hizo invisible ante los injustos que lo tenían en la cárcel. Y por la oración se echan fuera demonios, como nos ratificó John Ramírez, pero que de hecho tenemos el antecedente de la instrucción bíblica de Jesús. Echen fuera demonios por medio de la oración. Si algo debemos tener como propósito es orar más. Este es el año donde cerraremos orando, pero que el otro año, el 2023, sea hasta una iglesia que ore más, que se quite el esquema, es que mejor es salir a hacer la obra. La obra sin oración es hacer la obra en nuestra carne. Y muchas veces hacemos lo que queremos tan contrario a la voluntad de Dios porque no le hemos preguntado primero qué hacemos. Vamos a hacer una iglesia que oremos y por eso vamos a orar ya. Por supuesto, oremos desde ya. Señor, muchas gracias porque tú quieres que seamos una iglesia que hable contigo, porque ¿qué es una iglesia que ora? Es una iglesia que quiere hablar contigo, que te quiere escuchar en todo momento, que no quiere fallar en nada, que quiere hacer todo correctamente, que quiere manifestar el poder tuyo aquí en la tierra. Es una iglesia que intercede, que ora por los afligidos, que ora por los hermanos en la fe, que ora por los enfermos, que ora pidiendo instrucción, que ora limpiando la tierra a través de echar fuera demonios. Una iglesia que hace milagros porque de ti vienen los milagros. Y es una iglesia que hace las cosas conforme a tu voluntad porque orando escucha tu voz y hace. Porque sí, sé que hay un mito que dice que es falso que Dios me dijo. Pero si el Espíritu Santo nos está guiando, ¿cómo vamos a decir, incluso como dicen muchos cristianos, que es falso que Dios nos dice? Y el Espíritu Santo no nos guía, no nos muestra, no nos enseña. Eso es que Dios diga. Claro, tú no enseñas nuevos evangelios, pero tú sí enseñas diariamente qué hacer con nuestros hijos, qué hacer con nuestras vidas, qué hacer con nuestros padres, qué hacer en este país, cómo orar por este país. Y muchas veces oramos mejor porque primero orando y hablando contigo tú nos dices, pide esto. Dios sí habla, Dios sí dice, porque el Espíritu Santo es Dios y Él nos guía y nos muestra todas las cosas. Clama a mí, yo te responderé. ¿Quién dijo que eso se canceló? Tú sigues hablando. No enseñando nuevos evangelios, otros evangelios, pero sí guiándonos en todo. Y para eso debemos tener una oración perenne, permanente, creer en ti y darte gracias a ti porque nos escuchas y porque nos hablas. Señor, gracias por este tiempo donde tú nos sigues guiando y se cumple la promesa, lo que tú, Señor Jesús, dijiste, que recibiríamos el Espíritu Santo que nos consolaría, nos recordaría y nos enseñaría siempre. Porque tú eres un Dios que escucha, pero también habla cuando la iglesia ora. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado y por eso te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.